Hola amores, bienvenidos a un unboxing de perfumes en el que traigo a mi compañera Irene, que nos va a dar a compartir también su opinión de los perfumitos que traemos en el día de hoy. Tres perfumes que, bueno, dos son novedades y uno, el tercero, perfumería nicho, entre los cuales, bueno, pues vamos a dar, pues eso, nuestra opinión. ¡Que me lío! Vamos a ver, Irene, tenemos Carolina Herrera, Black Opium o el perfume nicho. ¿Qué te apetece descubrir primero? Carolina Herrera. Carolina Herrera. Vamos a ver por dónde sale Carolina Herrera este año con un nuevo perfume 212 Beep Rose, versión Smile. Es una edición limitada coleccionista en la que vamos a tener el perfume de hombre y el perfume para mujer, entre los cuales, bueno, pues las notas son especiales. Os cuento las notas de este. El de hombre también lo traeré. Este tiene mandarina de Madagascar, lavanda francesa o pachulí de Sulawesi. ¿Qué palabra más chula? Sulawesi. 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 No sabemos por dónde va a ir. Ay, qué fría está. Claro, está fría. Enséñala. ¿Qué te parece la botella, Irene? Muy chula. ¡Ah! Que se me va. Me gusta, me gusta. ¿Te gusta la botella? Sí. A ver, mi primera impresión. Vale, sí, cariño, está imantado. Tenemos un montón de emojis, ¿vale? Me gusta esta parte donde están los emojis, pero aquí donde está toda amarilla no me gusta mucho, ¿no? Es como decir... no sé, aquí se me hace el extraño, pero bueno. ¿Te gusta? Sí. Vale. Échale un frizz y vamos a ver si nos sorprende este año o no. Ahí va. 3 sprays. Oye, fresquita pero rica, ¿qué te parece? Huele bien. ¿Huele bien? Sí. A ver, de primeras, espectacular. Sí. ¿Sí? ¿Te parece espectacular? Sí. A ver, yo creo que va a ser muy rica para verano porque se la nota muy fresca. Para mí no es una locura. ¿A ti te gusta mucho? Sí. Sí, vale, genial. No, genial, es distintos gustos, ¿no? Quizá y a mí tiene mucho frescor aromático, quizá y ese pachulí lo hace un tanto unisex, yo diría, pero sí, por eso quizá y te gusta. Sí. Porque tiene una parte un poquito... La lavanda... No me huele tanto a mujer. No te huele tanto a mega femenino, ¿no? No. Es que yo creo que entre la lavanda y el pachulí nos vamos a encontrar aquí un toquecito unisex, ¿vale? Está fresquito, está interesante. Para mí no es espectacular. A Irene sí le ha gustado mucho. Vamos a dejarlo aquí, que no ruede, porque estos son el tipo de perfumes que ruedan. ¿Y qué te parece ahora si abrimos el nuevo de Black Opium? De Yves Saint Laurent, por supuesto. Black Opium. Espera, que lo presento. Illicit Green. Ahí está. ¿Lo quieres abrir? Bueno, Irene, pues este perfume me llama la atención por notas que utiliza, como el higo, la higuera, vainilla, café, ese fondito de Black Opium, pero con higo e higuera. A ver qué tal es. Que vamos a ver si me sorprende. ¡Oh! Mira el verde. Espera, ¿ahí se aparece el nombre? Sí. Muy chulo, muy bonito. Me gusta el color verde que están utilizando aquí. Vamos a ver cómo nos lo encontramos. ¡Ay, que está! ¡Ay, que está duro! Espera. ¿Le quieres tú echar el frizz? Ahí mi colaboradora. Ahí va. Muy bien. ¡Hola! De primera es dulce. Mira, huele. ¿Cómo lo notas? Ay, ¿sabes a qué me huele? No, dímelo. A las picotas. ¿Otra vez? Sí. ¿A las picotas? ¿Otra vez? De primera impresión, sí, a las picotas. Es que se nota dulce, ¿verdad? Ay. Sí. Vale, vamos a ver. Huele esa parte dulce frutal. De primeras tengo que decir que ese súper olor a higo que hemos probado en perfumes como el de Mancera, el de Mugler, que tenían un olor mucho de higo, de primeras no se lo noto. No sé si es la nota del café o de otras frutas que tenga este perfume o de la vainilla, que higo como tal ahora mismo no lo siento, ¿vale? Me va a costar probarlo, ponerlo en la piel,
así bien, huele rico, como dice Irene, esa primera impresión es dulce. Es de... Las picotas son esas gominolas, esos dulces Rojas. que sabéis que los compramos aquí, que son muy ricos, o sea, ¿este sí lo notas más femenino? Sí. Sí, sin duda, Con ¿verdad? diferencia. Con diferencia. Huele rico, pero vamos a tener que darle su tiempo descubriendo su aroma y ver si potencia o no ese aroma de higo y de higuera. Ya sabéis que aquí son solo unos minutitos para descubrirlo. Voy a dejar el papelito por aquí a un lado y lo vemos. Que tengo aquí una cacho de caja enorme que es de la casa Giardino Venerese, que se llama Rea. Con cuidado, ¿vale? Que es tipo cofre, pero no se te vaya a caer el perfume, que me da un algo si se cae. Bien, perfume. Rea es perfumería a nicho. Perfume con raíz de lirio, cuero, maderas, mandarina, naranja, jazmín, vainilla. Este va a ser particular. Enséñales cómo viene. Sí, es tipo... A ver, ay. agarro yo esta. Y enséñaselo. Tacatá, ¿veis? Y sale por aquí, esto sí. Así. Oh, uy, que se cae, que se cae. Oh, mira. Súper. Esa es la tarjetita donde explican la colección. ¿Vale? Muy bien. Recién abierto, ya lo veis. Toma. ¡Ah! ¿Qué eres mala? Es que esto tiene por Ay, dentro qué la... frío. Sí, es frío. Fijaros, qué rosa metalizado. Qué bonito. Enséñaselo, Sí, que me vean la veo. presentación. Ah, bueno. Ahí está, muy bonito. El perfume Rea. Le echamos aquí. Es particular. Es particular, sin duda. Lo primero que te llega al olfato es esa raíz de lirio que te hace una parte como atalcada y terrosa, ¿vale? Va a ser interesante, es especial. ¿Qué haces? Es que es de metal la medallita. A ver, ¿qué te parece? Ya estás pensando, me huele a algo, está pensando, esa sonrisa malvada que ya me conozco yo. Espera. Si es que te conozco. A cuando entras a una tienda de ropa así muy... sin ofender, A ver, elegante. es que di esa palabra porque es que la palabra pija, que aquí utilizamos como gente, lugar pijo de dinero, para en otros países resulta que esa palabra se refiere Sí. a otra cosa, ¿me entiendes, no? O sea, me estás hablando de que A huele, una tienda elegante como... huele a tienda de caro. Sí. Que entras y es todo muy... ¿Sabes lo que pasa? Te puede oler a eso, Mm. como cuando vamos al Corte Inglés a la zona Sí. cara, de los zapatos Muy y todo de eso. ¿Sabes qué pasa? señoritas. De señoritas, o sea, Iba a te decir huele, señoras, te huele pero- femenino, Sí. pero ¿sabes por qué te puede parecer eso? Tiene esa nota de cuero, pero al tener esa nota de cuero un poquito empolvada, te da un poquito sensación a esas zapaterías donde tienen bolsos, zapatos, pero de los que son de cuero, cuero, ¿me entiendes? Esa primera impresión te llega este tipo de aromas. Yo creo que es así como te refieres. Sí. O sea, de primero este perfume, tú dirías pijo, pero es elegante. Sí, ¿no? Es perfume de que huele a... Sí. Bueno, interesante. Oye, estas primeras impresiones son muy interesantes porque cuando no conocemos algunos aromas nos guiamos por los recuerdos olfativos. Bueno, Irene, 3 perfumes. Creo que en el día de hoy vamos a tener favoritos muy diferentes. Sí. Me gustaría que me dijeras cuál es tu favorito. Sí, sí, ya te conozco. Este. ¿Te ha gustado el de Sí. Carolina Herrera? ¿Crees que esa parte un tanto unisex además va a ser fresquita? ¿Tú te lo pondrías? ¿Lo ves Sí. juvenil? Sí, yo lo quiero en mi tocador. Lo quieres en tu tocador, le ha gustado, Sí. le ha gustado el rollito de Carolina Herrera. Me parece bien, pero si te parece correcto, yo creo que este, Blanco. al ser fresco, lo vas a disfrutar más cuando llegue el tiempo de calor, con ese rollito más fresquito. Si te parece correcto, que aún tienes uno que te he dado muy recientemente que lo tienes que gastar. Para mí, el dulzor que me... yo sé lo que a ti te gusta y tú sabes lo que a mí me gusta. El Black Opium me está dando ese gustillo del café con vainilla que noto aquí en la piel.
sumado a esa parte dulce que lo puedes notar y que se hace muy sabroso, muy rico. Tengo ganas de decir hasta el próximo vídeo y ponérmelo para empezar a sentirlo. Sí que es verdad que, como os digo, no siento esa fruta del higo como en otros perfumes, que me gusta mucho, es que esa fruta me gusta mucho, pero noto esa parte frutal muy rica, con lo cual hay que seguir probando y descubriéndolo. Bueno, pues estos han sido nuestras primeras impresiones de estos nuevos perfumes que acaban de llegar a casa. No os preocupéis, que vamos a probarlos en familia, a descubrirlos y por supuesto a tener la reseña para vosotros muy prontito. Un beso enorme, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.